Miedos cotidianos, una ficción sonora de Santiago Fernández Pascual. La desconexión, ese anhelo moderno, ese sueño de muchos, esa fantasía de apagar el mundo por un rato y vivir en una burbuja sin ruido, sin demandas, sin correos electrónicos. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si al volver a encender sus dispositivos, el mundo simplemente hubiera desaparecido? Hoy les traemos la historia de un hombre que encontró el silencio absoluto y descubrió que no siempre es un regalo. Bienvenidos a Miedos Cotidianos, bienvenidos a Desconexión. El mar rugía en la distancia, golpeando con furia los acantilados que rodeaban la casa. Era un sonido constante, un murmullo que se había convertido en la banda sonora de su nueva vida. La casa, una construcción moderna y funcional, estaba situada en lo alto de un risco, rodeada de pinos que se mecían al ritmo del viento. Desde allí, el horizonte parecía infinito, una línea difusa donde el cielo y el agua se fundían en un abrazo eterno. Era su refugio, su santuario, un lugar donde el mundo exterior no existía. Cada viernes, como un ritual sagrado, apagaba su teléfono y cerraba su ordenador. No quería notificaciones, ni mensajes, ni correos. Solo quería silencio. El silencio de la naturaleza, el susurro del viento, el crepitar de la chimenea en las noches frías. Aquí, en este rincón perdido del mundo, se sentía libre, libre de responsabilidades, de expectativas y de la cacofonía constante de la vida moderna. Después de un plácido fin de semana, aquella tarde de domingo, como tantas otras, se sentó en el porche con una taza de té humeante entre las manos. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Respiró hondo, sintiendo el aire salado llenar sus pulmones, pero no pudo evitar pensar en la agenda de la semana. El mundo puede esperar, pensó mientras observaba cómo las olas rompían contra las rocas. El lunes llegó con una sensación extraña. Al despertar, notó que algo no encajaba. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba entre las tupidas cortinas. Intentó encender la lámpara de la mesilla, pero no hubo respuesta. Se levantó de la cama, sintiendo el frío del suelo de madera bajo sus pies descalzos. Cruzó la habitación y pulsó el interruptor de la luz principal. Nada. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración. Vaya, un apagón, pensó, tratando de calmarse. No era la primera vez que ocurría en una zona tan aislada. Cogió su móvil. Las 9:36. Su primera reunión del día ya habría empezado. Intentó consultar las noticias para ver si había algún informe sobre el apagón, pero el móvil se quedó sin batería antes de que pudiera encontrar algo útil. Perfecto, susurró, dejando el móvil sobre la mesa. Sin luz y ahora sin teléfono, completamente aislado. La ansiedad lo invadió de repente. ¿Qué pensarían en la oficina? ¿Creerán que me he olvidado de la reunión? Tan solo hacía unos meses que le habían concedido el teletrabajo para mudarse a su paraíso. Decidió ir a casa de sus vecinos, Antonio y Marta. Vivían a pocos kilómetros, en una granja rodeada de campos de trigo. Siempre estaban allí, siempre dispuestos a ayudar. Al llegar a la granja, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. ¿Antonio? ¿Marta? No hubo respuesta. Entró con cautela, sintiendo como el suelo crujía bajo sus pasos. La casa estaba vacía. En la mesa del comedor había una taza de café medio llena, ya fría. Una mecedora en el rincón se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Esto no puede ser.
murmuró sintiendo como el miedo comenzaba a invadirle. Si siempre están aquí. Recorrió la casa buscando alguna señal de vida. La puerta abierta le hizo pensar que habían salido apresuradamente, pero ¿por qué no le habían avisado? ¿O es que no habían tenido tiempo? Cada habitación vacía aumentaba su angustia. En la cocina, los platos estaban limpios y ordenados, como si alguien hubiera planeado volver pronto. En el dormitorio, la cama estaba hecha, pero en el suelo había un zapato tirado, como de haber salido corriendo. ¿Qué ha pasado aquí?, se preguntó, sintiendo como el pánico le dominaba. Decidió entonces ir al pueblo más cercano, a unos 10 kilómetros de distancia. Tal vez allí encontraría respuestas. Condujo por la carretera vacía, sintiendo como el paisaje se volvía cada vez más inquietante. Los árboles, normalmente llenos de pájaros, estaban silenciosos. No se veía ni un alma, ni coches, ni gente, ni siquiera perros husmeando por la carretera. Al llegar al pueblo, la sensación de desolación era aún más palpable. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas. Una bicicleta abandonada yacía en medio de la calle principal, como si su dueño la hubiera dejado allí de repente. Las ventanas de las casas reflejaban el cielo gris, vacías y mudas. Lo que más le llamó la atención fue que todo estaba perfectamente cerrado. Las puertas de las tiendas estaban aseguradas con candados, las persianas de las casas bajadas. Era como si el pueblo se hubiera preparado para algo, pero no hubiera nadie para contarlo. Pensó, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de él. ¿O será algo peor? Algo que ni imagino. ¿Una guerra nuclear? Con la tensión política de los últimos meses no sería descabellado. Un rayo iluminó el cielo primero. El miedo aumentó lento pero implacable. Cuando intentó regresar a casa, se dio cuenta de que su coche eléctrico no arrancaba. La batería se había agotado por completo. ¿En serio?, murmuró golpeando el volante con frustración. No tenía más remedio que dejarlo allí y volver a casa andando. La lluvia comenzó a caer, primero con suavidad, pero pronto se convirtió en una tormenta. El viento aullaba agitando los árboles y arrastrando las hojas y ramas por el suelo. Caminó bajo la lluvia, sintiendo como el agua le empapaba la ropa y le golpeaba el rostro. Regresó a su casa, sintiéndose más perdido que nunca. Los 2 días siguientes fueron un infierno de incertidumbre y paranoia. Intentó mantener la cordura, racionalizando la situación, pero cada hora que pasaba, la sensación de aislamiento se hacía más insoportable. El crepitar de las llamas le proporcionaban un consuelo momentáneo. Colocó recipientes bajo los canalones para recolectar agua de lluvia y usó la chimenea para cocinar, algo de lo que tenía ahora descongelado por la falta de electricidad. Mientras comía, una idea lo asaltó fría y despiadada. ¿Y si esto no termina nunca? ¿Y si nunca vuelvo a ver a nadie? La posibilidad de morir allí, solo y sin respuestas, lo aterrorizaba. Pero había algo peor, algo que no quería admitir. ¿Y si esto no era solo un apagón? ¿Y si era algo mucho más grande? Algo que había cambiado el mundo para siempre. Recordó las noticias de las últimas semanas, la tensión entre las potencias, las amenazas veladas, los rumores de conflictos en cadena. ¿Y si ha comenzado una guerra? ¿Una tercera guerra mundial? La idea le paralizó. ¿Habría bombas cayendo en ciudades lejanas? ¿Habría gente corriendo, gritando, tratando de sobrevivir? O peor aún, habría silencio, como aquí, porque ya no quedaba nadie para gritar. No, se dijo a sí mismo, tratando de calmarse. No puede ser. Es solo un apagón. Es solo un problema local. Pero la duda ya estaba allí, sembrada en su mente como una semilla venenosa. Decidió entonces escribir una carta a sus padres, por si acaso. Queridos padres, si estáis leyendo esto, es porque algo ha salido terriblemente mal.
No sé qué está pasando, pero estoy completamente solo. No hay luz, no hay agua, no hay nadie. He intentado encontrar respuestas, pero solo hay silencio y desolación. Solo espero que a vosotros no os haya pasado nada. Si no vuelvo a veros, por favor, no penséis que os olvidé. Os quiero mucho. Dejó la carta en la mesa y se durmió finalmente, rendido frente a la chimenea, noqueado por el whisky y tapado por todo aquello que podía abrigarle en la fría noche. Al tercer día, la electricidad volvió. El sonido del televisor encendiéndose lo despertó de un sueño inquieto. Se acercó a la pantalla, viendo cómo las imágenes aparecían de repente. Era el noticiario de la mañana. El servicio eléctrico ha sido restablecido en la región, anunció el presentador, con su voz tensa y carente de la habitual calma. Tras la evacuación de más de 4.000 personas debido a la alerta por posible maremoto, las autoridades confirman que no se han registrado daños significativos. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de algunos residentes que no siguieron el protocolo de evacuación. Las labores de búsqueda continúan en las zonas más aisladas. El presentador ajustó sus papeles, mirando fijamente a la cámara. A todos aquellos que aún se encuentren en la zona, les instamos a contactar con las autoridades de inmediato. La situación, aunque controlada, sigue siendo delicada. En otro orden de cosas, la marcha del empleo sigue con buenos datos que la oposición. Se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Habían evacuado a todo el mundo mientras él estaba desconectado? ¿Era eso lo que había pasado? Pero entonces, ¿por qué nadie le había echado de menos?